Hola a todos, bienvenidos a Salud con Sentido, un espacio creado para acercarlos más a los médicos especialistas y ayudas diagnósticas para que aprendan a conocer mejor su cuerpo y puedan prevenir algunas enfermedades a las que podemos estar expuestos. La exposición prolongada a los rayos del sol de manera irresponsable y sin ninguna protección por parte de un bloqueador solar es común en muchas personas. El deterioro de la capa de ozono de nuestro planeta nos ha dejado expuestos a sus nocivos daños. Todos estos factores, combinados con un mal cuidado de la piel, puede generar muchos inconvenientes, entre ellos el cáncer de piel, una enfermedad que afecta a muchas personas, siendo el tipo de cáncer más común en la población mundial. Hoy, en Salud con Sentido, aprenderemos un poco más de esta enfermedad. El día de hoy vamos a hablar de cáncer de piel, una enfermedad que es cada vez más frecuente por la exposición irresponsable a los rayos del sol, sobre todo en las mujeres. Para entender qué es el cáncer de piel, tenemos que entender primero cómo es el órgano de la piel. La piel es el órgano más extenso de todo el cuerpo y cumple funciones muy importantes para el organismo. Entre esas funciones está el de protección, control de la temperatura, soporte. Para que ella pueda cumplir esas funciones, cuenta con varias estructuras muy importantes que más adelante vamos a ver. La piel está dividida en tres capas. La epidermis, que es la capa más superficial de la piel, la que entra en contacto con el medio ambiente, la capa media y la capa interna, que es donde están todas estas estructuras que vemos. Esta capa superficial, la epidermis, está compuesta por células que no tienen núcleo, por eso son células muertas. La dermis es la capa que está en el medio, que es la que se encarga de tener las células vivas que posteriormente van subiendo en las capas, perdiendo su núcleo y convirtiéndose en epidermis. Este proceso se demora 90 días. Nosotros cada 90 días cambiamos de piel, mudamos la piel, lo que pasa es que es un proceso tan lento que no logramos percibir. Y la endodermis, o el tejido celular subcutáneo, que es el que tiene todas estas estructuras, como el folículo piloso, las glándulas sebáceas, los receptores nerviosos, que son los que se encargan de percibir la temperatura y de percibir otras sensaciones neuronales. Como les dije anteriormente, el recambio celular se produce cada 90 días. Cuando nosotros nos exponemos a situaciones exógenas como son los rayos del sol, entre otros, este recambio celular cambia y se empiezan a generar células feas, aberradas, que no son de la misma composición de una célula normal. Este proceso se conoce como cáncer de piel. Como les dije anteriormente, esta capa superficial es la capa que está muerta, que no tiene vasos sanguíneos, se alimenta de la sangre por un método que se llama difusión, y es como la sangre está tan cerquita de esta capa, pasa los nutrientes a las células que están encima de ellos sin llegar hasta este sitio. Por eso, si nos aporreamos de una forma superficial, no vamos a sangrar. El sangrado se genera a partir de que la lesión llegue a la dermis. En esa dermis es donde están las células nucleadas, o sea, las células vivas, donde se produce el recambio celular y la multiplicación celular. Cuando hay lesiones que llegan a este sitio, entonces va a haber un cambio en la composición nuclear y en la composición del ADN de las células y va a empezar a cambiar, generando lesiones que se van a manifestar en la parte superficial. El principal factor implicado en el cáncer de piel es la exposición al sol de una forma irresponsable. ¿Por qué? Porque la radiación del sol genera cambio celular, como lo dije anteriormente. Para evitar el cáncer de piel, entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar la exposición al sol y utilizar antisolar. El antisolar, después de que tenga un factor de protector 30, se puede utilizar indiferenciadamente, puede ser 30, 45, 100. Lo importante es que la aplicación del antisolar se debe hacer cada 3 horas, porque cada 3 horas se pierde su función. Entonces, si vamos a estar expuestos por un periodo muy prolongado al sol, debemos repetir la aplicación cada 3 horas. Les invito a conocer a Emilce y a Luz Gabriel, quienes nos van a contar su experiencia de vida para explicarnos un poco más acerca de esta enfermedad y cómo prevenirla. Hoy estamos con Emilce, quien nos va a contar su caso de vida. Emilce es una paciente que padeció cáncer de piel. Cuéntanos, Emilce, ¿cómo te diste cuenta que tenías cáncer de piel? Bueno, fui a la dermatóloga por estética, porque quería pues que me cerraran un poquitico más los poros de la piel, ¿ve?
y revisándome se dio cuenta de que tenía una lesioncita. Me la mandaron a estudiar y resultó que era algo que se llama carcinoma vasocelular, o sea, cáncer de piel. Listo, cuéntanos cómo era tu rutina antes del diagnóstico, qué hacías con tu piel, cómo te cuidabas. Realmente no me cuidaba. ¿Usabas antisolar? Nada del maquillaje normal, la desmaquillada normal, pero nada de cuidado. ¿Te exponías al sol? Muchísimo, ¿Te bronceabas? Muchísimo. ¿Qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Que la sola palabra cáncer asusta. Muy asustada, pero igual me dicen que no se va para adentro, que es solamente de piel, igual es de muchísimo cuidado. ¿Qué cuidados has empezado a tener después del diagnóstico? Bueno, primero que todo, antisolar. 2 veces como mínimo en el día, sol no más. Yo pienso que es como lo principal, antisolar. ¿Cómo te cuidas, por todo. ejemplo, en unas vacaciones, cuando estás en la calle? Lo mismo, igual, antisolar y no sol. ¿Cómo no sol usas directo. el antisolar? Mañana y al mediodía. Bueno, vamos a hablar con nuestro dermatólogo, especialista en el tema, y después volvemos con Emilce. El cáncer de piel es un crecimiento anormal de las células de la piel que está estimulado por algunos factores, entre ellos el más importante es la exposición crónica al sol, que puede hacer o porque tú trabajes al sol o porque hayas tenido exposiciones, así sea recreativas, en múltiples ocasiones sin cuidarte. Es importante tener en cuenta cuando tú sospechas que puedes tener una lesión que sea maligna, cualquier cambio o cualquier lesión que haya nueva en la piel. ¿Qué quiero decir? Lesiones que vayan creciendo, bolitas, que vayan creciendo, que cambien de color, que sangren sin estímulos, pues sin aporreones, sin traumas, o cambios en lunares. Esos cambios en lunares son muy importantes y por eso tenemos una guía que es el ABCDE. ¿Esto qué es? Cambios en la simetría de los lunares, cambios en los bordes, que se pierdan, que se vuelvan más claros, más oscuros, grisáceos, que haya más de 3 colores o lunares negros, que sean mayores de 6 milímetros de diámetro o que haya cambios en estas cosas que te dije en los últimos 3 meses, siempre deben consultar. Hay 3 tipos de cáncer de piel básicamente. El más leve de ellos es el carcinoma vasocelular. Es una lesión que no reviste mayor peligro, que hay que operar y hay que hacerle seguimiento de todas maneras porque puede causar deformidad. El escamo celular, que es un carcinoma intermedio, también hay que hacerle seguimiento. Y por último el melanoma, que es un tipo de cáncer que reviste mayor gravedad y al cual hay que ponerle mucho más atención. Después de aclarar el tema con nuestro especialista, vamos a preguntarle a Emilce, ¿cada cuánto tienes que asistir al dermatólogo para el control de la piel? El dermatólogo me dice que el primer año debe ser cada 3 meses y de ahí en adelante como cada año. ¿Qué tipo de estudio te hace? ¿Cómo te revisa? ¿Cómo es tu consulta? Todo el cuerpo, cualquier lesioncita que me vean, por pequeñita que sea, inmediatamente hay que mandarla a revisar. ¿Este diagnóstico de qué manera ha impactado en tu familia? Yo creo que es igual, todo el mundo se cuida ya como más. Pero ya siguen tus consejos. Sí. Todo el mundo sigue mis consejos, sí. Amigos, conocidos, familiares, todo el mundo. ¿Tu familia antes utilizaba antisolar o no era una conducta que tomaban? No es una conducta. ¿Y ahora? Todo el mundo, ya se preocupa más como por el cuidado de la piel. Listo, entonces ya conociendo, ¿qué consejos le podrías dar a nuestros televidentes para que prevengan el cáncer de piel? Pues en mi caso yo haría igual que hice, ir al dermatólogo, igual la revisión, igual lo que ellos le recomiendan a uno, hay que tenerlo muy en cuenta. Listo, muchísimas gracias Emilce y los dejo con más de nuestro programa. Yo tengo entendido que se produce porque los rayos ultravioleta alteran el metabolismo celular a nivel de la piel, entonces ahí es donde se empieza a generar ese trastorno, los melasmas, y puede ser pues más adelante más grave. Yo creo que el primer factor por el que se da el cáncer de piel es el sol, ¿cierto?
la exposición a los rayos del sol. No exponerse al sol en las horas del mediodía y usar un buen protector solar. Nos encontramos con Luis Gabriel Lotero, quien nos va a contar su historia de vida, ya que fue diagnosticado con cáncer de piel, específicamente melanoma, hace más de un año. Cuéntenos por qué fue a consultar donde el médico, qué fue lo que notó. Doctora, como te decía antes de la iniciación del programa, yo en la rutina de peluquería, la niña que me hacía el corte de pelo me empezó a identificar un lunar. ¿Dónde estaba ubicado ese lunar? Aquí en esta parte. Un lunar que yo incluso no lo veía porque pues, era un lunar muy común y corriente, pero la niña reiteradamente cada que iba al corte de pelo, cada mes, me decía, ve, ese lunar, don Gabriel, vea, sigue ese lunar, y yo no. ¿Te presentabas algún síntoma con el lunar? ¿Te sangraba? ¿Te molestaba? Absolutamente nada. Doctora, yo no alcanzaba siquiera, yo no me acordaba que lo tenía, que yo no lo ve, en ese punto uno en el espejo, uno se afeita todos los días, pero en ese punto uno no visualiza nada. ¿Y entonces qué fue lo que te llevó a consultar donde el dermatólogo? Porque el lunar de un momento a otro empezó a crecer distinto y empezó a ser más evidente. Entonces ya me preocupé un poco y consulté mi dermatóloga de cabecera, la doctora Cristina Lotero. Ella evaluó hizo una biopsia y la biopsia salió con el tema de nevus melanocítico intradérmico. Eso quiere decir que es un lunar normal, no hay presencia de células. Entonces me tranquilicé. Pero la entidad siguió como creciendo, el lunarcito siguió creciendo. Y llegó un punto en el que empezó a tener apariencia como con relieve. Ya sí me alarmé, volví a consultar y ya nuevamente fui ya me ordenó la doctora la resección del la resección, pero simplemente como precaución. Entonces el oncólogo, ya yo quedé en manos pues, de un equipo. Entonces el oncólogo ya hizo la recomendación de la ampliación, intervino él para el ganglio centinela, que como tú dices es una prueba que simplemente lo que hace es buscar que la patología no se haya diseminado. Y obviamente con el complemento de los otros exámenes muy exhaustivos a los que me sometí. Yo creo, doctora, que todas las personas que por una u otra circunstancia han sido diagnosticadas de una patología de esta naturaleza, el 70% en mi concepto es actitud y acompañamiento de mi esposa, de mis hijos, la familia, de la familia, de los médicos, de mi disciplina mental de toda la vida, que siempre he sido muy positivo y muy... Entonces, sin embargo, en marzo estaba con mi hijo José, médico, que está ya próximo a recibirse, pero ya iba muy adelante y se interesó mucho en el tema. Él me observó en un momento dado y yo vi que me estaba observando detenidamente. Entonces me dijo, ¿sabes qué, papá? Tenés una recidiva dentro de la lesión. Entonces consultamos al doctor Jiménez Calfat y Jiménez le dijo, hombre, yo no veo sospechosa la lesión. Entonces le dijo, hombre, doctor, con todo respeto, con toda prudencia, pues yo pienso que una lesión de recidiva en lesión previa de melanoma hay que mirarla. Y bueno, para que estemos tranquilos, venís, hagamos la biopsia. Era la cuarta parte de la cabeza de un alfiler. Pues eso era minúsculo. Se hizo la patología y él me dijo, en 3-4 días te llamo. Al otro día me llamó. Me dijo, Luis Gabriel, sí, tu hijo tenía razón, tenés ahí una nueva. Entonces nuevamente me tuve que someter a otra tercera cirugía. Y ya el cirujano, ya Juan Esteban me dijo, ya ese no es mi campo, la piel ahí es muy compleja de administrar. Entonces yo ya busqué, pues,
recibí asesoría pues del oncólogo y nuevamente pues me hicieron otra cirugía. Otra cirugía. Y ampliando después de eso más. empezaste el tratamiento con el